La entrevista destacada en su palabra por delante a través de Radio Fe y Alegría 105.9 FM de nuestro canal de YouTube, @Radio Fe y Alegría Mérida. Me acompaña acá en los estudios la profesora Claudia Lafayette, quien es directora de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de los Andes y del Centro de Investigaciones de Hábitat y Vivienda, a propósito de la conmemoración de los 131 años del gran terremoto de los Andes, un hecho, un hito que la historia lo marca como una fecha importante para todo este proceso de cómo entender el comportamiento de estos fenómenos en una zona tan vulnerable como los Andes, pero evidentemente cada evento tiene una historia que a lo que estamos actualmente en el presente nos deja enseñanzas, aprendizajes y conceptos muy importantes. Además, también tenemos una invitación especial para un evento que nos va a contar la profesora. Bienvenida a los micrófonos de Radio Fe y Alegría. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, por tener el interés en estos temas que quizás para uno son muy relevantes y no necesariamente para el resto de la gente, que es justamente lo que uno no quisiera, ¿no? La conmemoración del gran terremoto de los Andes, lo que implica es que hace 131 años ya tuvimos uno. Y los geofísicos lo que siempre dicen es, mientras más lejos estamos del último, más cerca estamos entonces de que se repita. Exactamente. Quería justamente conversar sobre eso y comenzar sobre eso porque evidentemente un fenómeno de esta naturaleza siempre hay que partir de la premisa que, no hay una manera de calcularlo, mira, exactamente va a ocurrir, o sea, no hay una manera. Ahora, sí es necesario saber que mientras más lejos está, entonces estamos muy cerca. Eso, en un principio, para algunos que no han podido tener la oportunidad como tú, como otros, de reconocer lo que en ese momento se documentó. ¿Qué nos puedes decir de lo que se documentó en esa época para hacer una memoria sobre ese episodio? El gran terremoto de los Andes ocurrió en 1894. Entonces, digamos que varias poblaciones que se vieron muy afectadas eran poblaciones que tenían fincas. Hay personas que han hecho lo que se conoce como sismología histórica y lo que se busca es justamente en función de los daños tratar de ubicar ese epicentro, es decir, dónde ocurrió el evento para aquel momento. Obviamente no teníamos sismógrafos para la época y por lo tanto no hay un registro preciso de la magnitud, pero se perdieron fincas, se perdió ganado, hubo incluso obturamiento de ríos, lo que hace entonces suponer que hubo deslizamientos o movimientos de masa. Y entonces digamos que las pérdidas fueron reseñadas por varios escritores de la época que se dedicaban justamente entonces, bueno, a hacer reseñas. También hay cartas que se enviaban pues de unos familiares a otros contando lo que había ocurrido y la magnitud del evento. Entonces hay, como te digo, pérdidas materiales, pérdidas humanas no se registran, pero sí se comentó en el momento que, pues decían cosas como que un poderosísimo sonido y una gran energía se habría liberado y que había justamente afectado varios sectores. Hay personas haciendo sismología histórica que ubican entonces el epicentro en zonas cercanas a la grita. Y hay otra publicación de las personas del Laboratorio de Geofísica de la Universidad de los Andes, en donde además ya reseñan una magnitud probable en función de todos los registros de daño y además, digamos, del área que fue afectada, ¿no? Porque un terremoto de una magnitud baja, pues logra afectar menos área por la propagación de las ondas. Va a llegar un momento en que la onda cada vez lleva menos energía y por lo tanto los daños no son tan grandes. Pero se llama el Gran Terremoto de los Andes porque toda la zona de los Andes se vio afectada. Entonces, en ese caso, Rengifo y Lafayette reseñan que la posible magnitud de ese sismo es de 7.4. Incluso después en conversaciones con otros profesores de ahí, del Laboratorio de Geofísica, por ejemplo, como Enrique Choi, él nos decía, sí, el sismo esperado para la zona de los Andes, o sea, para lo que sería nuestra falla geológica, que finalmente es la colisión de placas, y nosotros acá la llamamos Boconó, pero que a medida que va transcurriendo a través del país, pues va cambiando sus nombres. Es esperable un sismo de 7.4. Por eso nuestra normativa de sismo resistencia está adecuada más o menos para un sismo de esa magnitud, diferente, por ejemplo, a zonas como Japón o como Chile, que entonces tienen sismos de mayor magnitud porque tienen otro tipo de fallas. La falla nuestra es una falla transcurrente, que es una falla en la que las dos placas se mueven, digamos, una
al lado de la otra. Y en cambio, en el caso de Japón y de Chile, es una de subducción, que es que la placa se mete por debajo una de la otra. Entonces se tiende a acumular más energía porque hay más roce, entre otras cosas. Entonces nosotros tenemos una muy buena normativa de sismoresistencia, de hecho está homologada con el resto de normativas de todo lo que es Sudamérica, y además hay un enlace entre Chile y Japón que nos permite entonces como trabajar y homologar esas normativas. Entonces uno puede decir que Venezuela, cuando tienes la oportunidad de viajar, de hacer cursos y hacer comparaciones, pues nuestra normativa está bastante bien. Claro, eso no significa que todos nuestros edificios están construidos de acuerdo a esa normativa. Los edificios anteriores, pues obviamente están adecuados a otra normativa que quizás algunas cosas no eran contemplables. Sin embargo, por ejemplo, edificaciones que para nosotros son muy importantes, como por ejemplo la Catedral de Mérida, a pesar de haberse construido en una época en la que no existía normativa de sismoresistencia, es impresionante lo adecuada que está hasta cierto punto estructuralmente. Y eso nos lleva a pensar en que evidentemente, digamos, sí que podemos prepararnos para este tipo de situaciones y que es necesario tener como esa conciencia. Decías, dentro de lo que ha sido la reseña de esta conmemoración, de este recuerdo, de este episodio, que es necesario que, evidentemente, las autoridades tienen su función general, pero es el ciudadano común, todos, tenemos que pensar cómo ponernos en perspectiva si llegase a ocurrir un evento de menor, mayor o gran impacto, ¿no? Sí, justamente la gente tiende a pensar que hay cosas que les corresponden a los demás, ¿no? En principio se decía que, bueno, que los terremotos eran cosas de Dios. Y entonces, claro, o el calor. Entonces, si tú le dejas la responsabilidad a otro, le dices que es Dios el que está decidiendo ese terremoto, yo no me ocupo, sino que espero a que Él me atienda. Luego entonces, no, bueno, que era la naturaleza y salieron todos esos programas de naturaleza implacable, indomable, pero resulta que realmente son fenómenos socionaturales, porque si no construimos de la manera que construimos, donde construimos y encima no estamos preparados nosotros, pues obviamente en realidad es un fenómeno social, porque si habitamos un lugar en el que no ocurra sismos, entonces ya no es una amenaza para nosotros. O sea, finalmente el ser humano es el que convierte en una amenaza a un fenómeno. Si no está la presencia del ser humano o vive, por ejemplo, en puros edificios sismorresistentes, está preparado, ha realizado simulacros de desalojo, cuenta con su morral de primeros auxilios, medicamentos y alimentos no perecederos, por ejemplo, y sabe qué es lo que tiene que hacer cuando ocurre un evento y después de un evento, entonces ya no es una amenaza. O sea, pasa a ser una amenaza porque nosotros no nos hemos ocupado. Entonces, hay ciertas personas que están muy ocupadas, como quienes trabajan en la normativa, hay personas que están ocupadas aprendiendo cómo aplicarla, ingenieros, arquitectos, todo lo que está en el ámbito de la construcción, pero si la persona igual no sabe qué hacer, sale corriendo como loca en pleno sismo, obviamente el movimiento no lo va a dejar desplazarse adecuadamente, se puede caer, no se autoprotegió y le cayó algo que está, por ejemplo, en el techo. Entonces, ese tipo de cosas son las que realmente nos hacen vulnerables. O sea, la vulnerabilidad es inherente a la persona, no está relacionada con el evento. Porque si yo estoy preparado, pues entonces no hay vulnerabilidad y todo debería ser simplemente un evento más que ocurrió. Como decir una lluvia, que para eso estamos medianamente más preparados. Después del sismo, profesora Claudia, de 1800 y tanto, ¿verdad? ¿Cuáles otros han sido destacados, al menos de esta zona, que tengas referencia de los últimos, así que más o menos hayan llamado la atención? También está lo del enjambre, que recuerdo que también fue algo interesante. Para que nos hagas referencia. Nosotros hemos tenido luego de ese gran terremoto, por eso es que llevamos justamente la cuenta, no hemos tenido uno de la magnitud como ese. De esa magnitud. De esa magnitud de 7.4 no hemos vuelto a tener y eso en parte es lo preocupante porque bueno, cada vez se está acumulando, año que pasa, año que se va acumulando más energía. Sin embargo, tuvimos lo que se conoce como un enjambre sísmico en Mucuchíes en un tiempo, que los enjambres en cambio en vez de ser un sismo de gran magnitud y luego sus réplicas, que son sismos de menor magnitud, se va disminuyendo la magnitud, los enjambres sísmicos no obedecen a que hay uno mayor y luego hay otros que son menores, sino que son varios sismos como una nube alrededor de un sector en particular. Entonces tuvimos en Mucuchíes y tuvimos el que muy conocido en la zona de Chiguarán. En el caso de Mucuchíes, digamos que
Primero un poco el lugar que está menos poblado, además que no hay carreteras comunicantes o lo que uno conoce como líneas vitales tan importantes, pero en cambio en el caso de Chiguará pues está toda la vialidad donde nosotros recibimos insumos, alimentos, incluso todo lo que es la agricultura, lo que nosotros consumimos acá pues viene de esa zona, pero además Chiguará está asentado en un movimiento de masa que está activo. Entonces, claro, al haber múltiples movimientos de masa en la zona donde ocurre el enjambre sísmico, empieza a haber caída de rocas, caída de material, y eso fue una de las cosas que alertó muchísimo a la población, sobre todo sobre la vialidad. En Chiguará hubo varios daños, hubo viviendas afectadas, no vamos a decir un colapso, no es una, digamos, una afectación grave, pero sí la hubo, más notoria de lo que en todo caso pudimos notar en Mucuchí, porque bueno, no están en un el asentamiento, digamos, no está sobre un movimiento de masa. Entonces allá hay, digamos, como unos agravantes que justamente ocasionan que el evento pueda ser un poco más notorio, a pesar de que las magnitudes fueron similares. Dentro de la conciencia de la ciudadanía, evidentemente está también que estas normativas o estos espacios de prevención, primero que sea algo necesario de la comunidad, de las autoridades, que esté visible, y después luego lo que decías también de estas instancias en donde cada persona o cada comunidad, bueno, jefe de familia o cualquiera tenga como esos pequeños protocolos, ¿no? Para poder atender situaciones que están asociadas a sismos, lluvia, etcétera, ¿no? Fíjate que una de las cosas que yo siempre menciono cuando tengo la oportunidad como esta, por ejemplo, o estoy dictando un curso, una charla, es que hay hasta cierto punto una responsabilidad que quizás es del Estado o de algún organismo o de algún ministerio, pero hay otras responsabilidades que son nuestras. Es decir, por ejemplo, el plan familiar de emergencia, independientemente de la emergencia que sea por ejemplo sismo, sean unas lluvias torrenciales, sea un deslizamiento, es un plan que va a generar la familia. Es decir, si ocurriera un evento sísmico, por ejemplo, los niños que están en la escuela, ¿cuál es el protocolo que vas a seguir? ¿Los vas a ir a buscar? ¿Hay un sitio de encuentro donde se van a ver? Porque puede ser, por ejemplo, que están en bachillerato y ya tienen la posibilidad de desplazarse por su cuenta. Entonces, ese protocolo tiene que estar establecido. Por ejemplo, si nosotros vivimos con adultos mayores, ya entonces hay que pensar cómo esa persona podría desalojar la edificación o cuál es el lugar seguro de la casa donde esa persona debería autoprotegerse hasta que pueda recibir ayuda. Las personas que tienen mascotas, hay que pensar también en que si vamos a desalojar o vamos a cambiar el lugar donde vamos a estar, hay que llevar los medicamentos, los alimentos que necesite la mascota en función obviamente del tipo de mascota y de sus propias necesidades. Entonces eso hay que tenerlo planificado. Cuando tú le preguntas a las personas dicen, bueno, nos contactaremos por celular, ¿no? Pero es que si hay un sismo, por ejemplo, de la magnitud, digamos, esperada de un gran sismo, las comunicaciones no van a estar, porque toda la red de radio y de celulares, pues generalmente deja de funcionar. Entonces hay que tener un plan y además hay que tenerlo ensayado, porque la otra es que uno dice, bueno, sí, yo creo que si desalojamos hay que desalojar por la escalera. Ajá, pero si tú no lo practicas, puedes entrar en pánico. O sea, ¿dónde me voy a autoproteger? Por ejemplo, en este lugar en el que estamos, uno de los sitios ideales es debajo de la mesa. Una vez que deje de temblar, entonces buscaríamos de salir. Pero eso lo tenemos que haber practicado porque si no después podemos entrar en pánico, salimos corriendo y empiezan los problemas. Y finalmente, por ejemplo, acá tenemos una vía en la que vamos a encontrar vehículos. Entonces habría que ver si ese realmente es el lugar más seguro para desalojar. Todo ese protocolo finalmente no es ni el Estado, ni los bomberos, ni Protección Civil quien te va a ayudar en ese aspecto porque es tu propia responsabilidad. Es como decir, cuando uno tiene un niño pequeño, tú lo enseñas a cruzar la calle y le dices, hijo, tienes que mirar hacia los dos lados porque aunque la vía sea en un sentido, puede venir una persona en contrasentido, todas las posibilidades. Este tipo de cosas es para personas que habitamos zonas en las que pueden ocurrir sismos, entonces nosotros debemos estar preparados. Así como estamos preparados para otro conjunto de cosas, este es uno de los temas que nos atañen. Y no hacerlo es simplemente delegarle la responsabilidad a otro que no necesariamente está ocupado en eso, porque realmente no es su responsabilidad. Hay un tema inclusive que es como dónde dejas los elementos. Recuerdo siempre, no es que no sé dónde dejé las llaves. Eso ya es un indicador de preocupación. Es decir, tú tienes que saber dónde colocas tus llaves, dónde dejas los elementos claves que te van a ayudar en una situación
de emergencia. Tienes una información acerca de un evento que está próximo a desarrollarse. Cuéntanos. Sí, nosotros venimos trabajando justamente para formar al profesional de la construcción, pero no solo al profesional, sino cualquier persona que trabaja en construcción por varias razones, ¿no? Porque realmente son entes de desarrollo. Cuando tú dices, no, voy a comprar un terreno y voy a construir una casita, muchos buscan, por ejemplo, un albañil amigo que se va a encargar entonces de la construcción de esa edificación. No está formado profesionalmente en una universidad, sin embargo, a veces tienen gran cantidad de conocimientos que ni siquiera se aprende en la universidad. Este evento va dirigido entonces tanto a personas relacionadas con la construcción como también personas que quieran saber sobre el tema principal, que es gestión de riesgos socionaturales y tecnológicos en el ámbito de la construcción. Entonces, tú puedes ser ingeniero, puedes ser arquitecto, puedes ser estudiante de cualquiera de las dos carreras, pero también puedes ser maestro de obra, albañil, quien regenta una constructora, porque se ven desde, digamos, todo lo que es la conceptualización, qué son los riesgos, cuáles son las amenazas, los tipos de amenazas que pueden ocurrir, porque tenemos hidrometeorológicas, tenemos volcanes, tenemos sismos, y en función del sector donde tú estés o el lugar donde tú estés, pues serán las amenazas. Se enseña cómo se caracterizan esas amenazas, pero luego ya digamos para la final del curso, el curso comienza la próxima semana, el 5, y tenemos una salida de campo incluso que es el día sábado. O sea, son 6 días de curso y ya para las ponencias finales estamos viendo seguridad en obras, cómo es la seguridad en altura, cómo debería prepararse alguien que está a cargo de una obra para una emergencia de las que pueden ocurrir. Entonces, en verdad que es bastante interesante. El día de la salida de campo, entonces se ven edificaciones, se evalúan edificaciones para que ellos vean en campo todo eso que se les ha descrito durante el curso. ¿De qué manera poder participar? ¿Cómo se registran? Ajá, ¿En nosotros las redes tenemos, sociales? por ejemplo, el Instagram del Centro de Investigaciones de la Vivienda y el Hábitat, es @CIVHA, o sea, @CIVA, que es Centro de Investigaciones de la Vivienda y el Hábitat, y allí pueden encontrar pues todos los flyers que tienen la información de cuánto es el monto o el costo. Ahorita tenemos además 2 promociones, una que es Fórmate en Pareja, que si 2 personas se inscriben juntos, pues entonces tienen un descuento, y tenemos para los estudiantes un descuento que es, la idea es que se inscriban en equipos, o sea, que tengan como un grupo, entonces, bueno, se inscriben 4 y pagan la mitad de lo que es la matrícula. Entonces, hemos hecho varias promociones y bueno, hasta ahora tenemos todo listo para comenzar, esperando que la gente comience a realizar la inscripción. Bueno, en este minuto que nos queda, profesora, ¿cuál sería ese mensaje final respecto a este tema tan importante? Y además, evidentemente, también el rol, por supuesto, de los medios de comunicación es fundamental para insistir en el tema de la enseñanza y la educación. Pero ¿cuál sería ese mensaje que usted le puede dar a la audiencia de Radio Fe y Alegría y a nuestros internautas respecto a este tema tan importante? Me parece que yo creo que lo más relevante es pensar que la seguridad, mi propia seguridad y la de mi familia, finalmente siempre está en mis manos. Si yo conduzco un vehículo, si yo decido tener un hijo, si yo tengo una casa, finalmente son mis decisiones y mi responsabilidad. Habrá partes de las que se encargarán otros organismos o instituciones, pero mi consejo es, no dejen su seguridad y su tranquilidad en manos de otros. Mientras más ocupados estemos nosotros en protegernos, pues muchísimo mejor entonces serán los resultados. Muchísimas gracias por la intervención y bueno, por supuesto acá a la orden en Fe y Alegría como siempre. Gracias por la invitación. Era entonces la intervención de la profesora Claudia Lafaile, quien es directora de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de los Andes y del Centro de Investigaciones de Hábitat y Vivienda, a propósito entonces de este tema. La entrevista destacada acá en Su Palabra por Delante.